El 2020 fue un año marcado por la pandemia. Su impacto alcanzó todos los sectores, incluyendo el político y dentro de este, los procesos electorales. Pongámoslo en contexto. Desde el inicio de la pandemia, más de 100 países en el mundo han celebrado elecciones, dentro de ellos 10 de América Latina. 76 comicios fueron aplazados, 11 de ellos en la región. Si bien en todos los casos las postergaciones buscaban evitar el contagio, en algunos los cálculos políticos formaron parte de la discusión, incluso de la decisión. Uno de los ejemplos emblemáticos fue Bolivia, donde luego de la anulación de los comicios presidenciales de octubre del 2019, se convocó a elecciones para el 3 de mayo del año siguiente. Ahí, la decisión de aplazar los comicios por causa de la pandemia dio lugar a 5 meses de incertidumbre. Primero, por la emergencia sanitaria, luego por el uso electoral de la misma. Colombia no se quedó atrás. Las elecciones atípicas se postergaron hasta el mes de agosto del año pasado. También fueron pospuestas las elecciones de los consejos territoriales de la juventud y las de las juntas de acción comunal. El pasado 12 de marzo, estas últimas se volvieron a aplazar. Ninguna de las dos cuenta con fecha para su realización. Finalmente, en lo que resta del año, 9 países latinoamericanos, entre ellos México, Chile y Nicaragua, celebrarán elecciones. La experiencia internacional ha generado muchos aprendizajes en torno a cómo hacerlas en contextos de pandemia. La emergencia sanitaria ya no es una excusa válida para aplazar elecciones. Incluso, una mirada a las cifras de participación muestran que la ciudadanía acude o no a las urnas, más por el contexto político que por el temor al contagio. Hoy estamos ante un escenario distinto, mismo que trae nuevos retos, y uno que habrá de seguirse con atención es precisamente el de las vacunas. Ello por el riesgo presente en los países de la región, y del cual Colombia no es ajena, de un uso electoral de las mismas. Pero este no es el único reto al que nos enfrentamos en el marco preelectoral de los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, que estarán marcados, además, por la incertidumbre en torno a las reglas de juego. Actualmente, el Código Electoral aprobado a finales del año pasado está en revisión de la Corte Constitucional. Los temas bajo análisis no son menores. Incluyen el incremento del 30 al 50% de la participación de las mujeres en las listas, la mayor capacidad para hacer auditorías por parte de los partidos, la inclusión del tema de violencia contra las mujeres en política, nuevas reglas para la inscripción de cédulas, para el conteo de votos y para la designación de jurados de votación. De igual manera, las redes sociales jugarán un renovado papel y mucho más vigoroso en un contexto de campañas sin aglomeraciones y con creciente polarización, en el que la desinformación y los discursos de odio están cada vez más presentes. Pero la tecnología en las elecciones no solo se observará en las redes sociales. Si bien con alcances diferenciados, cada vez más los distintos países van transitando hacia su incorporación en las elecciones. En este sentido, México por primera vez hará uso del voto virtual, además del voto postal, para los mexicanos en el exterior. Otro elemento que lastimosamente marcará el contexto de estas elecciones lo encontramos en la creciente violencia en contra de los líderes políticos, sociales y comunales. Pues incluso los datos muestran que en los años electorales no solo los líderes y las lideresas políticas son víctimas de agresiones, también se encuentran en riesgo los liderazgos comunales y los sociales. Finalmente, estas elecciones también traerán aparejadas nuevas reglas de inclusión dirigidas a la población trans, luego del protocolo aprobado el año pasado por parte del Consejo Nacional Electoral, cuyo objetivo es garantizar que puedan votar en condiciones de igualdad y libres de cualquier forma de discriminación. No obstante, en medio de una elección tan compleja, recientemente se ha puesto sobre la mesa una propuesta de ampliar por 2 años el periodo del presidente y el Congreso que están en funciones. Esto como una medida para ahorrar recursos y garantizar condiciones para ejecutar adecuadamente los planes de desarrollo a nivel nacional y local. Si bien una propuesta de esta naturaleza no tiene futuro, nuevamente la pandemia aparece como excusa para poner a prueba la fortaleza institucional y democrática que tiene Colombia. Ante un contexto tan complejo, pasemos ahora a los dilemas. ¿Se puede evitar que se usen recursos públicos destinados a la pandemia con fines electorales?
La pandemia justifica que los ministerios del gobierno y no las autoridades electorales definan las reglas aplicables a los comicios. ¿Son mayores los beneficios o los riesgos que presenta la votación electrónica? Bienvenidos a Dilemas. El programa de hoy es sobre elecciones. Los invitamos a participar con los hashtags #Dilemas, #Mesa Capital y #Elecciones 2022. Esta noche haremos un recorrido por los retos que han tenido que afrontar y que afrontarán los procesos electorales que en contexto de pandemia se lleven a cabo en la región, incluyendo las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. Para ello, tenemos dos invitados con los que abordaremos este tema desde diferentes experiencias. Es un placer contar con la presencia de la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles. Pamela San Martín fue consejera del Instituto Nacional Electoral de México, INE, desde el 2014 hasta el año pasado. Actualmente es asesora y consultora internacional en temas políticos y electorales, dentro de los que se destacan los temas relacionados con el acceso a la información, el impacto en las redes sociales de los procesos electorales, así como la relación entre elecciones, violencia, corrupción. También nos acompaña en estudio el magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos. El doctor Penagos fue hasta la semana pasada presidente de este organismo. Es para mí un placer poder contar con estos dos invitados para hablar de elecciones, hablar de democracia. Doctor Penagos, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandra, gracias por la invitación y un saludo a Pamela. Me da mucho gusto volvernos a reencontrar. Hemos estado en varias observaciones electorales compartiendo. Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, un placer tenerla desde México en Colombia. Un gusto estar allá con ustedes, contigo Ale, contigo Hernán. Creo que va a ser una conversación muy divertida. Pues eso espero. Hace un año, a estas alturas, estábamos empezando a ver cómo en el mundo iniciaba el aplazamiento de los procesos electorales, estaba recién anunciada la pandemia y empieza a hablarse en toda la región sobre las implicaciones que tenía aplazar procesos electorales, pero también el balance que había que hacer con el tema de la salud pública. Hoy es impensable, exconsejera San Martín, hablar de aplazamiento de elecciones, pero indiscutiblemente en los ejercicios de observación internacional se ha visto muchos aprendizajes para poder hacer elecciones en estos contextos. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de carácter político de seguir adelante con la democracia, con las elecciones? Yo creo que cuando inició, cuando tuvimos noticia de la pandemia, fue indispensable poder aplazar las elecciones porque no sabíamos cómo íbamos a poder, hacer convivir el derecho a la salud y el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a elegir. Y nos enfrentamos a una decisión compleja, pero que también tenía que ver con que las ciudadanas y los ciudadanos asumían una responsabilidad social. No solo los derechos individuales, mi derecho a votar, sino nuestro derecho a cuidarnos. Y después tuvimos elecciones y no pasó nada en distintos países a través de medidas de bioseguridad, garantizando distanciamiento social, garantizando el lavado de manos, el uso de gel, el uso de cubrebocas. Y creo que esto ha permitido, sin duda, que se celebren procesos electorales sin que se afecte la salud, aunque creería yo que en este contexto vamos a tener retos muy importantes que no necesariamente contábamos con ellos en las elecciones se celebraron el año pasado. Uno, por ponerlo sobre la mesa nada más, el reto de lo que va a ser la vacunación, y no por la cuestión sanitaria de la vacunación, sino por el posible uso electoral de un programa como la vacunación en los distintos países. En Colombia se aplazaron elecciones, doctor Penagos. ¿Cómo fue ese proceso de esa toma de decisión y se afectó la institucionalidad democrática, ese aplazamiento? ¿Se hicieron posteriormente las elecciones? Bueno, digamos que yo quisiera, como a modo de introducción, decir lo siguiente. En principio, y esto es relevante,
Yo siento que los organismos electorales, los gobiernos, en general los estados, entendieron que así como era necesario cuidar la salud de los ciudadanos, también había que cuidar la salud de la democracia. Y si bien, en principio, ante un hecho tan inédito, tan complejo, se dio la necesidad de aplazar elecciones generales, por ejemplo, en países tan importantes como en República Dominicana. En el caso colombiano entramos en una coyuntura, digamos, de alguna manera interesante o fácil si se quiere, dado que no teníamos procesos electorales, digamos, grandes, ni siquiera regionales, sino en algunos municipios de Colombia, y las experiencias que se dieron en varios países de Latinoamérica nos permitieron ir construyendo unos protocolos que de alguna manera se fueron nutriendo en función de los procesos electorales que se llevaron a cabo. ¿Sabe usted, Alejandra, que como quiera que en Colombia se trataba de elecciones atípicas, es decir, aquellas derivadas de procesos locales que se frustraron en las pasadas elecciones del 2018, digamos que no se generaron de alguna manera dificultades democráticas que uno pudiera de alguna manera plantear como que debilitaron la democracia en el país o en unas regiones. No, lo que se hizo fue simplemente con todo el cuidado y con todo el juicio evaluar muchos de los protocolos que se dieron en Latinoamérica con el gobierno, y eso es relevante, muy importante hoy en Colombia, digamos, el trabajo del organismo electoral con el Ministerio de Protección Social, que es el que le corresponde a la salud en Colombia, fue un trabajo interesante y se construyeron protocolos que fuimos aplicándolos en cada uno de esos municipios. Y de hecho debo decir, por ejemplo, en municipios como Achí, la participación fue superior a la participación histórica, y en ninguno de los municipios se presentaron, por ejemplo, participaciones que uno pudiera decir pequeñas o que los ciudadanos estuviesen subrepresentados en función, pues, de la participación histórica y media que tiene en Colombia. Así que si me pregunta, yo debo decir que esta suspensión de esos procesos electorales no generaron ningún caos en Colombia. Nunca se pudo ni evidenciar, pero además tampoco se observó que respecto de procesos electorales de esta naturaleza hubiese generado mayores contagios o imposibilidades de ciudadanos para el ejercicio del voto y sus derechos políticos, para nada. De hecho, fueron procesos tranquilos, inclusive en algunos de ellos en elecciones que se ganaron por menos de 8, 7, 5 votos, y muy a pesar de hecho el comportamiento ciudadano fue ejemplar, y el comportamiento o el trabajo en equipo entre la organización electoral y el gobierno fue, a mi modo de ver, muy relevante. Exconsejera, ¿hubo en América Latina, se notó alguna disminución de la participación de los ciudadanos, o nos encontramos con fenómenos diferentes al impacto de la pandemia en la participación de la ciudadanía? En Colombia no, en Colombia la gente asistió a las elecciones atípicas, se tomaron las medidas, se generaron escenarios de confianza, pero ¿qué pasó en otros países latinoamericanos en su experiencia además como observador internacional? Me parece que poder decir qué pasó en los países latinoamericanos depende de cada uno de los países y del contexto en el que se celebraron las elecciones. Creo que lo que la experiencia del año pasado nos mostró es que más allá de que lo que incrementara o redujera la participación fuese el temor al contagio estuvo más alrededor de la preocupación de las autoridades o, en algunos casos, ejemplo Bolivia, el uso electoral por parte de los distintos actores para buscar postergar o no las elecciones. Pero el día de la jornada electoral, me parece que cuando vemos las participaciones no parecen estar influidas los niveles de participación por el temor al contagio, sino más bien por el contexto político en el que se celebraron esas elecciones. Pongamos el ejemplo de República Dominicana. Tuvo una participación bajísima, históricamente muy, muy baja, precisamente porque, si recordamos el caso de República Dominicana, se pudo postergar muy poco la elección porque de no celebrarse en la fecha que se celebró, lo que se generaba era un vacío constitucional, además de los problemas que venían acarreando de la elección inmediata anterior, pero en otros países que incluso tenían un contexto político muy polarizado como Bolivia, la participación fue muy, muy alta, incluso a niveles históricos dentro de ese país. En caso Venezuela,
también tenemos una participación muy baja, pero recordemos en el contexto que, por ejemplo, la oposición no participó en esas elecciones. Es decir, creo que depende más bien del contexto político de los distintos países, si tuvimos mejores o peores niveles de participación, pero un hecho y que creo que tenemos que reconocer es, digamos, el compromiso democrático de la ciudadanía que no quiso poner en suspenso sus derechos y que se acudió a las urnas, incluso en estos contextos. Estando en Bolivia, una cuestión que llamaba la atención, y señalo Bolivia porque allí el voto es obligatorio. Sin embargo, no lo es para los adultos mayores. Y el día de la jornada electoral, donde se veía un compromiso impresionante, era precisamente en esta población que podía estar en un mayor riesgo, pero que, digamos, se apropiaba de la democracia para formar parte de la decisión de quiénes gobernaría y quiénes le representaría. Y creo que estos también son de los aprendizajes que tenemos en la pandemia. Y creo que no solamente son esos los aprendizajes, la pandemia también nos permitió abrir la discusión hacia diferentes formas de votación. No todas tenían que ser presenciales y esas diferentes formas de discusión además se dieron no solamente en los escenarios académicos, se dieron también dentro de las autoridades electorales. Colombia tuvo la oportunidad de dar esa discusión cuando discutimos el Código Electoral el año pasado, así que nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, nuevas tecnologías, formas de votación no presencial, presenciales y en qué estamos en Colombia, señor magistrado. Bueno, toda esta semana le estuvimos preguntando a quienes nos acompañan en redes sociales qué es lo que estaban pensando sobre las elecciones e hicimos una pregunta en particular. La encuesta preguntaba si se sentirían confiados de votar de manera electrónica en nuestro país y también le preguntábamos qué opinaba del voto digital. Creo que no nos sorprende la respuesta. El 83% dijo que no sentía confianza frente al voto digital, mientras que el 17% señaló que sí. ¿Qué nos quiere decir esto, doctor Penagos? ¿Cuál es la lectura que tiene el ciudadano frente a involucrar nuevas tecnologías en los procesos de relación ciudadano-voto? Bueno, lo primero es que de alguna manera el ciudadano siente que en Colombia, pues, que cualquier forma de votación diferente a la tradicional es novedosa. Todos sabemos que no todas ellas son tan novedosas, muchas de ellas ya datan de tiempo atrás. Por eso en Colombia ya llevamos más de una década en que por ley se aprobó la posibilidad de avanzar en el voto electrónico, pero muy a pesar de existir esa ley aprobada, reiterada hace otros 6 o 7 años por otra nueva ley de la República, no se ha logrado implementar. Y eso deriva en un tema que de alguna manera, en una situación que de alguna manera es la que a mi modo de ver debe evaluarse el momento de tomar decisiones de esta naturaleza. Usted lo dijo, en el tema de la confianza. Si usted revisa las formas, los modelos, los sistemas de votación que existen en el mundo, puede evidenciar que no hay uno perfecto. El perfecto es el que genere confianza. ¿Cuál es el país donde la gente siente más confianza en América Latina respecto a los resultados electorales? Uruguay. Y si usted me pregunta por Uruguay, no tiene el sistema pues más tecnológicamente estudiado o novedoso. Quiere decir que cuando en un país se adoptan decisiones de esta naturaleza, pues lo primero que hay que ganar es confianza. Y para ganar confianza hay que ser muy cuidadosos, muy progresivos en la implementación de estos modelos. Ahora bien, ¿por qué en Colombia se ha tratado de avanzar un poco en esas diferentes formas, modos de votación? Pues porque sin duda la mejor manera de legitimar un gobierno es con mayor participación. La participación en Colombia hoy todavía es, a mi modo de ver, precaria en función de muchos países y debería ser en un país como Colombia mucho, mucho mayor. ¿Qué creo yo? Que otras formas de votación permiten mayor participación y en la medida en que haya mayor participación hay mayor legitimación del gobernante. Pero si esas formas de votación no están acompañadas de la suficiente confianza ciudadana, yo creo que uno no debe aventurarse en esos temas, pero sí creo que hay que ir involucrando. Por ejemplo, en la discusión, y cierro con esto, en la discusión del Código Electoral, en el mismo Congreso, su señoría participó de ello, la gente observó como novedoso la votación anticipada.
Muchos en el Congreso y muchos opinadores ni siquiera sabían que en Colombia la votación anticipada de ciudadanos en el exterior ya existe hace, no sé, 4 o 5 años. De hecho, cuando yo era congresista lo aprobé. De pronto más, no recuerdo, sí, yo creo que 5 o 6 años más de pronto. Y yo voté eso estando en el Congreso como representante a la Cámara, y muchos ciudadanos vieron eso como una forma de votación absoluta extraña. Resulta que no sabían ni siquiera que en Colombia ya se estaba votando así en el exterior. ¿A dónde quiero llegar? A que primero hay que hacer un trabajo de pedagogía y de socialización y después buscar. Ahora, insisto, todo el tema electrónico, mixto, anticipado, por correo, cualquiera de ellos primero debe estar acompañado de confianza, y creo que en eso es en lo que tienen que avanzar todos los países, no solamente Colombia, al momento de ordenar cambios. Sí creo, y cierro con esto, con lo que ha dicho al inicio, que sí hay que buscar mecanismos para que haya más participación, porque la participación es más democrática y la participación legitima al gobernante. No, Colombia tiene voto anticipado y lo tenemos de votación de colombianos en el exterior. Y vamos a las urnas, no tenemos otro mecanismo de votación, indiscutiblemente está directamente relacionado con los temas de confianza. Pamela, México está explorando otros mecanismos de participación, va al voto virtual para las elecciones que tienen a mediados de año, pero antes de contarnos un poco sobre el voto virtual, hacia dónde va México, la relación entre la confianza, sistemas electrónicos y elecciones. ¿Cuál es la aproximación que usted ha visto? Estados Unidos tiene todos los mecanismos, ¿no? Tiene voto presencial, no presencial, electrónico, no electrónico, postal. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se genera una relación de confianza con la ciudadanía? Bueno, digamos, pones el ejemplo, Ale, de Estados Unidos y debe señalarse, Estados Unidos tiene el sistema electoral, digamos, menos confiable, menos robusto que yo conozco en la región. Cada uno de los estados tiene sus propias reglas, algunas con mucha supervisión, algunas sin supervisión, unas electrónicas, unas postales, unas anticipadas, unas presenciales, y todo depende de la regulación de cada uno de los estados. Pero vimos en las últimas elecciones como no necesariamente el nivel de confianza es muy alto en estos distintos mecanismos de votación. Y esto tiene mucho que ver con la propia reacción que tienen los actores políticos. En México, digamos, yo creo que venturosamente seguimos manteniendo el voto, digamos, analógico, que en papelito la gente acude a las casillas, va, marca su papeleta y la deposita en las urnas, y uno de sus vecinos, una de sus vecinas lo cuenta y levanta un acta a mano. ¿Por qué digo venturosamente tenemos este sistema en general? Porque precisamente algo que ha sido muy difícil de construir en México es la confianza. Y sin duda los actores políticos participan mucho de la desconfianza que se va generando en el sistema. Y cuando estamos ante votaciones electrónicas, hay una parte que no se mira, digamos que pareciera casi como un arte de magia en torno a cómo pasa la información. Si hablamos de urnas electrónicas, puedes tener mecanismos donde se imprime la boleta, el talón, y eso se puede contabilizar. Pero la lógica de la votación electrónica es que no se contabilice. Y en México, por eso, si bien el INE aprobó un programa piloto para utilizar un pequeño número, 100 urnas electrónicas en las elecciones que se celebrarán en junio, esta, digamos, no ha trascendido a eso, porque los actores políticos en el Congreso han decidido que no trascienda. En el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, efectivamente, este año por primera vez se va a implementar la votación por Internet, aunque debe señalarse que ninguna de estas, digamos, avances tecnológicos, su discusión nunca tuvo que ver con la pandemia. Es una discusión previa y que tiene que ver con buscar una mayor participación en el caso de los mexicanos residentes en el extranjero. Veremos, esta elección no necesariamente va a ser el mejor referente, porque solamente en el caso de 11 elecciones locales, 11 de 32, los ciudadanos residentes en el extranjero pueden votar. En México, solo la única elección, digamos, a nivel nacional en la que se puede votar es en la elección presidencial, que esa será hasta el año 2024. Entonces, ahí ya veremos si se incrementa participación o no. Pero, por ejemplo, en esta elección, al corte del 10 de marzo, los ciudadanos residentes en el extranjero que pidieron votar desde el extranjero, solo el 67% pidió hacerlo por vía electrónica, o sea, por Internet. El 33% optó por el voto postal
que me llega a mi casa, que yo lo meto en un sobrecito y que yo lo mando en papel a la autoridad para que lo puedan contar. Digamos, eso me parece que es incluso una muestra adicional de que no necesariamente hay la confianza en estos mecanismos, reconociendo que la tecnología, digamos, está inmersa en muchísimos espacios de los procesos electorales. Aquí, indiscutiblemente, digamos, el voto postal aquí, creo, doctor Penagos, que no habría la más mínima posibilidad de generar confianza, de poner un voto en un sobre y que llegara vía postal a la autoridad electoral, al Consejo Nacional Electoral. Pero ¿no? Sin duda, por ejemplo, esa sería la modalidad menos recomendable para Colombia. Ahora, digamos, la confianza en las elecciones de alguna manera está deteriorada en toda Latinoamérica. El proyecto de opinión pública en América Latina dice que cerca del 48% de los encuestados no confían en los resultados electorales en América Latina. Y yo creo que eso va muy de la mano de la confianza en la democracia, que también está deterioradísima. El último índice de Economist dice pues que la confianza, que el deterioro de la democracia es digamos, muy alto este año, el año pasado, claro, con ocasión de la pandemia, pero ha sido progresivo desde hace 6 años que se está midiendo por The Economist todo el tema de democracia. Entonces yo sí creo que la confianza en las elecciones va de la mano de la forma en que la democracia se ha venido deteriorando en todo el mundo. Y esas dos circunstancias van de la mano y por eso hoy, de alguna manera, cualquier mecanismo, por provechoso que sea, por estudiado que técnicamente para implementarlo en un país es más o menos peligroso a mi modo de ver. Por eso yo insisto en que cualquier mecanismo que se adopte en Colombia, en cualquier país en América Latina, tiene que implementarse de una manera progresiva, que no se sienta que ese mecanismo novedoso puede influir en los resultados finales. Otra cosa es irlo implementando de a poco, de tal manera que nadie sienta que por cuenta de ese nuevo mecanismo se puede influir en los resultados finales. Y ese es un tema que a mi modo de ver es de mucho cuidado y que hay que estarlo evaluando periódicamente. Bueno, el tema de la desconfianza en las elecciones tiene que ver además, Pamela, con el tema de la desinformación, del papel de las redes sociales, del papel del discurso del odio, y creo que sobre todo en estos procesos electorales que están pasando con los ciudadanos más o menos en la casa, semiconfinados. ¿Tiene un renovado rol las redes sociales, Pamela, en los procesos electorales del año pasado, de este año? ¿Las redes sociales generan falta de credibilidad en la democracia, falta de credibilidad en las instituciones electorales? ¿O de dónde tiene que venir el esfuerzo de la credibilidad? A ver, me parece que tanto en las redes sociales como fuera de las redes sociales, un elemento que influye terriblemente en la falta de confianza en los procesos democráticos, en las elecciones, tiene que ver con el desarrollo de los gobiernos, con niveles brutales de corrupción en el ejercicio público, con un principio que no hemos logrado, digamos, asirnos de él en América Latina, y tiene que ver con la aceptabilidad de la derrota. Es decir, de pronto en los países de la región puede haber una diferencia casi de 10 puntos porcentuales entre primero y segundo lugar, y el segundo sigue alegando que ganó las elecciones en todos los casos, tenga elementos o no tenga elementos para ello, y eso por supuesto va generando erosiones en la democracia. Hablamos de redes sociales, por supuesto, en un contexto de pandemia juegan un papel importantísimo las redes sociales. ¿Por qué? Porque mucha de la información de las campañas transita precisamente a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque en pandemia lo que se trata de buscar es que no haya aglomeraciones, que no haya actos públicos, que las personas no se encuentren en los mismos espacios. Entonces, ¿cómo les llega la información? Pues ya sea a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de comunicación, pero principalmente redes sociales. Y hablabas de desinformación. El detalle es quién genera la desinformación. Lo más lamentable en la región es que los principales generadores de desinformación son precisamente los actores políticos. Llámense los contendientes en una elección, llámense los propios servidores públicos. Y aquí creo que hay siempre tensiones y riesgos, porque se busca culpar a las redes sociales, digamos, de todo lo malo que ocurre, de toda esta información que es indebida, digamos, o que busca alterar la decisión de la ciudadanía. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es quiénes son los generadores de esa información falsa. Digamos, el primero que empezó
hablar de las fake news fue el entonces presidente Trump en Estados Unidos. Nada más que quién era el principal generador de esas noticias falsas de las que posteriormente se quejaba, el propio presidente Trump. Y eso es algo que vemos replicado en los distintos países y creo que ninguno de nuestros países son ajenos a esta realidad. ¿Cómo se está preparando el Consejo Nacional Electoral para el tema de la desinformación, redes, información creíble durante este largo año preelectoral? Bueno, antes que eso quisiera decir lo siguiente. Hay un estudio de la Unión Europea muy interesante que dice que el 70% de las personas cree que las redes sociales son un peligro para la sociedad. Eso podrá no ser nada novedoso. Pero un poco en función de lo que decía Pamela, también dicen que cerca del 40% de ellos dice que esas noticias falsas o desinformación proviene de las autoridades. Entonces, si usted no confía en las autoridades, si el 40% de los encuestados, encuesta en Europa importante, señalan o suponen que la gran mayoría, casi la mitad de las noticias falsas provienen de las mismas autoridades y se le está pidiendo a las autoridades que regulen la desinformación, pues ahí hay un cortocircuito importante. Yo creo que ese tema no es un tema menor. Y el otro tema importante tiene que ver con el hecho de que también está probado que quienes más difunden las redes sociales no son los famosos bots, son los mismos seres humanos. Quiere decir que aquí hay un problema cultural, aquí hay un problema social. Quiere decir que esa sensación de odio, de sorpresa que generan las noticias falsas, porque es así, pues obviamente tiene un impacto en los ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, hasta el año antepasado, la autoridad electoral no tenía una regulación clara en relación, por ejemplo, con la propaganda electoral en redes sociales. El Consejo Electoral pasado señalaba que si bien eso era una forma de difusión electoral no muy positiva o de pronto castigable, no tenía una regulación respecto de la que se pudiera abrir procesos administrativos sancionatorios. Con ocasión de ese pasivo, a mi modo de ver, legislativo, pero que el Consejo Electoral lo puede copar en función de sus competencias de inspección, vigilancia y control, a partir de este proceso electoral. Por eso se expidieron una serie de providencias como doctrina anunciada, en la que se le ha dicho a todas, a través de las decisiones del Consejo Electoral, a partir de este año, el Consejo Electoral se va a ocupar de la publicidad política en redes sociales y también de la desinformación. Es un tema complejo. Esto no ha tenido solución en el mundo. Mire lo que ocurrió en diciembre en España. Un protocolo sobre desinformación que ha tenido ataques violentísimos por diferentes opinadores en términos de que se supone que van a segmentar la información. Lo que sí quiero decir es que el Consejo Electoral va a tratar de ocuparse. Nosotros hemos tenido diálogos con algunas empresas y proveedores de servicios y desde ahí un poco tratar de, a modo educativo, acudir a las organizaciones políticas para que entiendan que el Consejo Electoral va a regular desde el punto de vista sancionatorio, pero que también se allanen a firmar lo que está haciendo hoy la Unión Europea, una especie de códigos de buen gobierno, unas especies de cartas de intención, a ver si desde ahí podemos trabajar un poco, pero es un tema, insisto, que hoy en el mundo todavía no tiene una claridad en términos de cuál será el mecanismo para poder atacarlas. En Colombia hemos tenido unos avances interesantes, creo que en México hemos tenido experiencias similares en estas organizaciones no gubernamentales o alianzas entre medios de comunicación, Verificando, Colombia Check, es decir, esta serie de organizaciones o medios de comunicación que le informan a los ciudadanos si lo que están leyendo es falso, si la información que están consumiendo es verdadera, pero esto ha traído un problema de fondo y es que normalmente consumimos las mismas redes sociales. Me llega la desinformación, pero no me llega la corrección de esa desinformación. En México, ese tipo de experiencias, solamente como para hacer la última reflexión sobre el tema, ¿qué han encontrado? ¿Qué mecanismo en materia electoral puede evitar que el ciudadano pueda ser desinformado, que las autoridades electorales puedan perder legitimidad por lo que se dice también en las redes con información falsa? Me parece que aquí hay, digamos, la mejor vacuna contra la desinformación es brindar más información. No es censurar, no es regular, no es bajar contenidos. En el mundo nos ha costado
digamos, un esfuerzo enorme, luchas incansables, el llegar a tener la protección que hoy tenemos a la libertad de expresión, al derecho a la información de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y de pronto hay un riesgo latente, hay una tentación de que podamos echar para atrás todos estos avances democráticos, avances en libertades, precisamente por el temor que hay a este mecanismo novedoso en el que sin duda la información se propaga a una velocidad enorme y que el control puede ser más complejo. Sin duda, yo coincido y en México lo hacemos. Regular la propaganda en redes sociales, esto se debe hacer porque ahí finalmente hay gastos involucrados y gastos muy fuertes en ocasiones. Pero los contenidos, tratar de cuidarlos, tratar de bajarlos, tratar de censurarlos, ese sí es un riesgo enorme en el que creo que no se debe de caminar en esa dirección. Y por eso, efectivamente, lo señalaba, Sale, en el 2018 se tuvo lo que se llamó la iniciativa Verificando 2018, verificado, en la que, digamos, un conjunto de medios de comunicación se juntaron para poder hacer un fact-checking respecto de distinta información y poder utilizar diversas plataformas para difundir la información verificada. Y por lo que hace con la autoridad electoral, lo que se hizo fue, digamos, apalancarlo para brindar la información. Discurso del odio. ¿Cómo nos aproximamos a ese discurso que empieza generando intolerancia que en Colombia termina en violencia, ¿no? No es solamente la simbólica en las redes, es la violencia en la calle y ya lo vimos en anteriores procesos electorales. ¿Ahí se puede hacer algo? Y se tiene que hacer, Alejandra. El Consejo Electoral se ha tratado de ocupar un poco del tema. De hecho, el año pasado, creo que se abrió un proceso investigativo sancionatorio frente a una valla que en algún momento se publicó aquí en Bogotá en contra de quien hoy es la alcaldesa, un poco haciendo unos calificativos muy en función de su condición de mujer y en función de algunos de sus comportamientos, y el Consejo Electoral se ha ocupado de eso. No es sencillo en la medida en que hay una línea muy delgada entre prevenir o castigar el discurso del odio y la censura. Entonces, cuando la autoridad de pronto trata de poner en cintura esos temas con más detalle, pues vienen, obviamente, si no es los medios de comunicación, los ciudadanos, cosa que es válida, a sentirse censurados. Y yo soy de los que siempre he pensado, se me ha escuchado hablarlo en muchos lugares, que lo que no puede haber, ni siquiera puede, en cualquier regulación, bien sea legislativa o cualquier medidas del Consejo Electoral en relación con discurso de odio, con noticias falsas, con desinformación y demás, lo que no puede es suponerse que existe una especie de censura o autocensura. En eso, digamos, no podemos caer. Sin duda, vuelvo y digo, el Consejo ha avanzado en el tema, hay que enfrentarlo con determinación, hay que tratar de trabajar, pero siempre un poco siendo más reactivos, porque todas esas decisiones que uno las ve en principio como preventivas terminan siendo de alguna manera muy criticadas desde el punto de vista de la opinión. De hecho, recuerde usted, y creo que hubo una evaluación fuerte en el Consejo Electoral respecto de eso, en la opinión respecto de una norma que había en el proyecto de Código Electoral que tenía que ver con la violencia política en propaganda electoral. Sí. Y de una vez se entendió que era una norma que impedía que se hablara mal de los políticos, que era una norma de autocensura. Cuando en lo particular observé que había una sensación del Congreso, de la opinión respecto a esa norma, en lo particular dije, esa norma hay que retirarla, porque no puede haber duda respecto de la libertad de información de un ciudadano. Y como usted lo señala, muy seguramente esa norma no hubiera pasado una revisión frente a la Corte Constitucional, estaba pasando la frontera quizás de la violación a la libertad de expresión. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, la participación es la clave de la legitimidad. ¿Qué mecanismos tenemos para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo sea incluido, todos los sectores sociales sean incluidos en los ejercicios de participación de las elecciones? Ya volvemos, numeral dilemas. Muy
bien, indiscutiblemente estamos hablando de elecciones desde diferentes miradas, una mirada comparada, no solo de lo que va a pasar en Colombia, de lo que ya empezó a pasar, estamos en pleno proceso electoral, sino también de lo que hemos aprendido de los países de América Latina, como lo decían hace un momento nuestros invitados, la importancia de la participación está directamente relacionada con la legitimidad de los procesos electorales y con la legitimidad de sus gobernantes. Por eso nadie se puede quedar atrás. México y Colombia han empezado a tener experiencias muy interesantes de inclusión de las mujeres en la participación política. México va mucho más adelante, tiene ya paridad en el Congreso en el Congreso de la República. ¿Cuáles son las medidas que han adoptado para que no solamente sea la participación de mujeres en las listas, sino tener de manera efectiva mujeres en el Congreso de la República y en los diferentes cargos? La historia de buscar mejorar la participación política de las mujeres es una historia que ya tiene muchos años en México y que ha pasado además por trampa tras trampa tras trampa por parte de los partidos políticos para tratar de burlar esas reglas. Primero se les hizo, digamos, un llamado para que procuraran buscar la participación, que tuvo pocos efectos. Luego se estableció una cuota de género del al menos el 30% de los lugares de las listas, luego del 40%. Primero no se previó que propietario y suplente fueran del mismo género y se dio lo que llamamos el fenómeno de las Juanitas, que era que se nombraba propietaria a una mujer y suplente a un hombre para que la mujer renunciara y entonces el hombre se quedara ocupando ese curul. Digamos, esta ha sido la historia hasta el 2014 que se establece la paridad constitucionalmente y que entonces se empiezan a adoptar distintas medidas, porque sin duda la paridad lo que garantiza es la incorporación en las listas de mujeres como candidatas en, digamos, una proporción igual a la de los hombres. Pero en México tenemos dos sistemas de representación. Por un lado, lo que es la representación uninominal, es decir, el voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos. Regionales y subregionales, y así va a ser en este proceso de inscripción de candidatos para el Congreso de la República. Es decir, si en el mes de diciembre, que inicia la inscripción de candidatos, se presentan listas integradas exclusivamente por mujeres, el Consejo Electoral ya avanzó doctrinariamente aceptando esas listas y la registraduría tendrá que hacer lo propio. Me gustaría mucho que ese tema llegara al Consejo de Estado un poco para que tuviera más fortaleza jurisdiccional, así se lo dije en su momento al presidente del Consejo de Estado. De otro lado, en la discusión del Código Electoral, en la presentación del Código, se incluyó pues, que avanzara un poco más en términos de paridad. Desde el proyecto se propuso el 40%, terminó aprobado en el 50% para la postulación en listas abiertas. Hoy en Colombia la subrepresentación en términos de mujeres es muy alta, menos del 13% de los gobernadores de Colombia son mujeres, menos del 14% de las alcaldesas son mujeres, y eso pues obviamente obliga a las autoridades y obliga al Congreso de la República a tomar decisiones. Respecto del Consejo Electoral. Y a los partidos. Bueno, y a las organizaciones políticas, sin lugar a dudas. Respecto del Consejo Electoral, digamos dos temas adicionales. Uno, el Consejo Electoral está siendo muy estricto en el sentido de que los recursos que se le entregan como aportes para el funcionamiento a las organizaciones políticas deben destinar cerca del 15% para fortalecer, para animar a las minorías, y entre ellos animar la participación política de las mujeres. Y esto no es, como vienen haciendo los partidos, debo decirlo aquí, celebrando el Día de la Madre de la Mujer o mandándole una tarjetica en diciembre, no, es proponiendo parte de esos recursos para que las mujeres tengan posibilidades de postularse y no que lleguen a las listas, como decimos en Colombia, de relleno, que lleguen a listas simplemente por cumplir esa cuota. En la medida en que en Colombia los derechos de las mujeres en materia de participación política se limiten exclusivamente a la postulación, es decir, que esa paridad solo se lleve a cabo para postularse y no para elegirse, yo creo que todavía nos vamos a demorar un rato largo para poder lograr que haya más participación de la mujer en los cargos de elección popular, sobre todo colegiados en Colombia. Pero bueno, ahí vamos avanzando, esperemos que la Corte Constitucional... Ojalá no sean los 100 años que dice uno mujeres, ¿no? En Colombia. Esperemos que la Corte Constitucional en el proyecto de código, cuando tome la decisión respecto de él en materia de género, digamos, acepte no solamente lo que se propuso, sino que nos invite la Corte Constitucional como acción afirmativa en función, por ejemplo, de las listas integradas solo por mujeres. Me parece que necesita mayor reafirmación jurisdiccional. Población trans.
Pamela, Colombia, y creo que nosotros de manera muy orgullosa acompañamos la decisión de una resolución del Consejo Nacional Electoral. Usted tuvo la oportunidad de acompañarnos, pero además bastantes organizaciones internacionales, a que Colombia fuera el segundo país que emitiera una resolución en la que vuelve y dice: nadie se queda atrás, la población trans va a tener unos mecanismos que le va a permitir acercarse a las urnas de manera mucho más tranquila. ¿Cómo ha sido la evaluación en México y cuál es la importancia de ese paso de reconocer las diferentes poblaciones para incluirlas en la participación? Yo empezaría, sin duda, reconociendo a Hernán como presidente del CNE. Impulsó el protocolo en Colombia, y debe enseñarse una cuestión en relación con Colombia y con México. Ambos países son países donde está muy exacerbado el machismo, esquemas de discriminación, esquemas de homofobia, y sin embargo, precisamente por esos rasgos culturales tan marcados, es que es indispensable que desde las autoridades electorales se tomen medidas, porque no puede haber una democracia en la que no todos puedan participar, no puede haber una democracia en la que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y esto obliga a las autoridades electorales a adoptar medidas específicas para nivelar el piso de las distintas autoridades. Y además, creo que tanto en México como en Colombia se logró un postulado básico que surge de las personas con discapacidad, pero que es aplicable a todos los grupos que, digamos, históricamente han sido excluidos o históricamente han sido discriminados, que es este principio de nada de nosotros sin nosotros. Es decir, quienes van a ser los receptores de las medidas deben de formar parte de la discusión respecto de cuáles son las medidas efectivas que se deben aplicar. Y esto, digamos, en el caso de la aplicación en México del protocolo trans, ha hecho que haya una buena aplicación. Se tiene que seguir fortaleciendo. No es la única medida. De hecho, este año ya se ha incorporado una cuota de diputaciones que tienen que ser diputaciones de diversidad sexual, de la misma forma que se incorporaron cuotas de indígenas, de personas afro, de migrantes, y todas estas, además, bajo un principio: paridad. Es decir, se mira este efecto de inclusión bajo una lógica de interseccionalidad, que no solamente sean algunos de un grupo poblacional los que puedan ser beneficiados por las medidas, sino todas y todos, porque eso es lo que nos permite tener congresos, autoridades, quien nos gobierna, quien nos representa, que realmente represente las diversidades que tenemos en los distintos países. Y creo que esas son las medidas en las que tenemos que ir avanzando en toda la región. De hecho, Perú también ya va avanzando en la dirección de un protocolo para que las personas trans puedan votar libres de discriminación y en las condiciones en las que todas y todos debemos de poder votar. En Colombia, ¿cómo llegamos al protocolo trans? ¿Por qué es importante? ¿Por qué un protocolo trans? Lo primero que yo quisiera decir es que casi que es contrafactual decir que las personas trans no son discriminadas. Eso, digamos, era muy evidente y no lo habíamos observado en Colombia. Y quiero destacar aquí dos cosas. La primera, que es un protocolo que deriva pues de una norma inicial que se aprobó en México, pero que fue construido por la población trans. A veces uno echa de menos ciertas circunstancias que se refieren al protocolo, pero que no, digamos, se pasaban por alto un poco porque pues no se suponía en el Consejo Electoral, no suponía la organización electoral que pudiera ocurrir materialmente en cualquier región de Colombia. Así que, digamos, es un tema importantísimo el hecho de que se ha construido. En segundo lugar, debo aquí destacar primero la participación de la población trans y también la participación de ustedes, Alejandra, de la MOVE, que impulsó, que recogió el derecho comparado, que se hizo acompañar de otras organizaciones muy importantes de Latinoamérica y del mundo. Y también destaco el buen ánimo de los magistrados del Consejo Nacional Electoral para el apoyo unánime al proceso. Ahora bien, ¿por qué es necesario? Por lo que estamos diciendo, porque hay una serie de circunstancias materiales, fácticas, que se ocurren al momento de hacer ejercicio del derecho del voto y que se pasaban por alto. La misma sensación de discriminación
de alguna manera, lo escuchaba de algunos de las personas que participaron, la misma sensación de discriminación, pues prácticamente impedía que esa persona, por no pasar un rato molesto, prefería abstenerse de salir a votar. Ahora, para mí sí es muy importante y en eso vamos a trabajar fuertemente este año, y es en hacer pedagogía de ese protocolo, porque si no hacemos pedagogía nos vamos a encontrar con lo mismo, con actuaciones allá en terreno que deriven en discriminaciones que después las vamos a evidenciar, pero cuando el ciudadano ya ha perdido su derecho libre a hacer ejercicio del voto. Entonces, vamos a trabajar fuertemente pedagogía, vamos a trabajar fuertemente la región y vamos a trabajar mucho con la fuerza pública, porque esto no es solamente un tema de decisiones de la organización electoral, sino también de decisiones de gobierno. Aquí hay que hacerse acompañar de la fuerza pública para que entiendan que este protocolo debe de alguna manera irradiar a todo el Estado, de tal manera que quienes participan en el proceso electoral en Colombia, que no solamente la organización electoral, sino la fuerza pública y los gobiernos locales y regionales, pues se allanen a capacitar, a hacer pedagogía y poder construir ese proceso pragmáticamente, de tal manera que no tengamos que ver circunstancias como las que nos evidenciaron antes de la aprobación del protocolo. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Solo quiero hacerles, y es una pregunta absolutamente rápida porque ya estoy a 2 minutos de tener que terminar. La recomendación sobre temas de democracia, estamos creando masa crítica. Mi recomendado es Historia de la Democracia de Diana Uribe, así que van a poder encontrar el link en las redes sociales de Canal Capital. Pamela, ¿tu recomendado? Yo voy a hacer 2 recomendaciones. Por un lado, la película No, la película chilena del plebiscito, en el que se puede ver los cambios en términos de comunicación política que surgen con las redes sociales. Y por otro lado, digamos, en un texto más académico, voy a recomendar un libro que me dieron recientemente, que es Elecciones en América Latina, escrito por el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, que es un gran académico y me parece que es un libro que vale mucho la pena, digamos, para poder ver este efecto comparado en la región. Yo también voy a recomendar un libro muy novedoso, salió hace poco al mercado, El Pasillo Estrecho, de Acemoglu y Robinson, los mismos de ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que nos ubica y hace un análisis de por qué los problemas de la libertad y la democracia en el mundo. Buenísimo. No, entonces quedan esos recomendados, y pues a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Desde que iniciamos Numeral Dilemas, he estado invitándolos a informarse, participar y denunciar cualquier irregularidad en el proceso electoral de las juntas de acción comunal que tenían que realizarse el próximo 25 de abril. Sin embargo, este fin de semana, el Ministerio del Interior tomó la decisión de aplazar hasta que se supere la situación de emergencia sanitaria las elecciones de las juntas de acción comunal que ya habían sido aplazadas el año pasado. Me preocupa, nos preocupa indiscutiblemente que este aplazamiento ponga en riesgo las juntas de acción comunal de clientelización a medida en que se pueden hacer y traslapar los tiempos de las elecciones de las juntas de acción comunal con los procesos electorales a Congreso y Presidencia de la República. No se aplazan ya elecciones en contextos de pandemia, sabemos hacerlas. Muchísimas gracias y los dejamos para la próxima semana con el siguiente dilema del tema de liderazgo, violencia y territorios. ¿Creen que es posible evitar la violencia contra los y las lideresas en el país? Nos vemos el próximo jueves. Numeral Dilemas, numeral Elecciones 2022, numeral Un país sin líderes no es un país. Nos vemos 8 de la noche, Canal Capital. Muchísimas gracias.